Judas, yo creo que vamos a terminar en unos, quizá dos domingos más. Y después vamos a tomar unos 3 domingos. Después de terminar Judas, quizá tomamos 2 o 3 domingos como pausa, como regularmente lo hacemos. Y les había comentado que, bueno, en esos 2 o 3 domingos le vamos a pedir a algunos hermanos que nos compartan algunos temas en esos 3 domingos. Y después iniciaremos a estudiar por recomendación también de Tim, y ya lo comenté también con Víctor, iniciar el nuevo material de Tim McManigal. El título les he compartido, creo que ya también lo comentaron en el grupo de los viernes, para estudiarlo con Tim. Se llama La vida en Cristo después de la muerte al yo. Son 11 capítulos. Trata acerca de justamente el problema del hombre, que es el egoísmo, la vida cristiana, aunque nuestra posición es en Cristo. Una vez que nos hemos convertido, Dios nos ve en Cristo, pero aún así, o sea, estando en nuestra posición en Cristo, nuestra condición de recién nacidos o de recién convertidos es mayormente centrada en nosotros mismos. Y entonces habla acerca de ese dilema, cómo madurar y crecer considerando nuestra posición y dejando a Cristo cambiar nuestra condición. Y usa muchos textos acerca de escritos de Miles Stanford, y hablando acerca de nuestra posición, de la consideración, del crecimiento en Cristo y el Espíritu viviendo en nosotros. Entonces, platicando con Tim, antes de irnos al Antiguo Testamento, como habíamos platicado, él nos sugirió que estudiáramos esto. Entonces, como les digo, vamos a estar todavía un par de domingos más estudiando Judas, terminarlo. Luego 3 domingos con 3 hermanos que nos compartan. Y luego nos meteremos a este material de Tim, primero Dios. Si gustan abrir sus Biblias y... Rafa, nada más una pregunta, capítulo... si me permites, Rafa. Si me permites, sí, una pregunta nada más. El estudio de Tim, me supongo que es que está en inglés. No sé si se vaya a traducir o no. Sí, está en inglés y estamos o queremos traducirlo lección tras lección para tenerlo también, no solamente, digamos, que como predicación, sino también que esté el material en español impreso para que hacerlo llegar a todos los que lo quieran, pues. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Entonces estamos en el capítulo, bueno, en el único capítulo de Judas, versículo 8. Ahí nos quedamos y vamos a avanzar, yo creo que hasta el 13, del 8 al 13. Les voy a pedir que me ayuden a dar algunas lecturas, entonces abran su micrófono y quien quiera leer esta sección del 8 al 13 puede empezar, por favor. Del 8 al 13 de Judas. ¿Algún voluntario? Yo, Rafa. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores... Sí. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen,
Se corrompen como animales irracionales. ¿Hasta dónde, Rafa? ¿Hasta dónde? 12. 13. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín 13. y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ya. El 13 también, Rocío, por favor. Ok. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sí, muchas gracias. Hay muchas historias de iglesias, grupos o sectas o iglesias que en algún momento fueron iglesias sanas o bíblicas o bautistas o con alguna nivel, digamos, un estado de salud, digamos, respecto a la verdad, que por no tener cuidado de la enseñanza en las escrituras, del liderazgo, de las personas que entran a las iglesias, por no tener cuidado de esas cosas, se volvieron iglesias o grupos nada bíblicos, nada exponiendo la verdad, y algunas de ellas terminaron en tragedias. Pues hay algunas historias ahí que luego podríamos platicar. Alguna vez hemos platicado de pues, historias muy tristes, pues, de grupos que se vuelven autoritarios, ¿cómo se llama? Terminan suicidándose, muertos, en pecados groseros, todo por causa de líderes que tienen estas características, pues, de las cuales nos advierte Judas. Entonces, todos los creyentes, todos nosotros, todos ustedes, tenemos que estar siempre alertas a estas advertencias que nos hace Pablo, nos las hace Pedro, nos las hace Juan y nos las hace Judas también, pues, de los creyentes, de los líderes, de los pastores y las características de estos pastores y personas. El modelo bíblico de liderazgo, la enseñanza de la verdad sana, para mantener la iglesia unida y creciendo en espera del Señor. Entonces, en el versículo 8 nos dice que estas personas que se han introducido, y decíamos que no necesariamente a la iglesia, pero también en nuestros círculos, y que nos llegan a influir, comienzan en esta sección del 8 al 13, hay 3 menciones de esta palabra que es estos, ¿verdad? Dice estos también, estos, así menciona que estas personas tienen estas otras características, y en del capítulo, del versículo 8 al 13, hay 3 menciones de estos, y la primera está en el 8. Dice, de la misma manera también estos soñadores. Esa es la primera mención de estos, que son soñadores. Mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Probablemente ustedes han escuchado de personas o líderes o pastores que hablan de tener visiones, ¿verdad? Tener una visión de Dios, que Dios les ha dado una visión. Y los creyentes no tenemos a veces la pericia o la alerta de saber que Dios no habla de esa forma el día de hoy, pues no tenemos el entendimiento a veces y nos vamos con el entendimiento, la creencia de que Dios habla a personas individualmente y les da visiones para la iglesia. Este es el término más o menos son personas que tal cual soñadores, son personas que sueñan con cosas, con ideas, con planes, con activismo, con algo grande, lo cual hacia dónde mover a la iglesia o qué hacer.
Sin embargo, estos soñadores o esos sueños o visiones completamente no son de parte de Dios, son nacidos de la carne, del corazón de los hombres impíos. ¿Sí? Y el problema es que la iglesia no se da cuenta, o muchas iglesias, muchos grupos no se dan cuenta que esas visiones o ideas o sueños propios conducen ¿cómo se llama? A dañar a la iglesia. Estas visiones dañan a la iglesia en lugar de hacerla crecer y hacerla más fuerte y presentarla como una iglesia gloriosa a Cristo. Dice, estos soñadores mancillan la carne. Les voy a presentar más al rato, no más al rato, sino más adelante, cuando estemos estudiando versículos 20 al 23. Ya encontré tres videos pequeños que quiero que los vean, porque uno de ellos es justamente de un líder famoso, un pastor famoso en los Estados Unidos, y cómo es que él expone o expone lo que es para él la salvación, el camino de la salvación. Está interesante este pequeño análisis que quisiera hacer. Él es uno de esos soñadores. Si encuentran cualquier cantidad de soñadores, de personas con visiones para la iglesia que no son de parte de Dios. Entonces, alguien lea por favor Hebreos en el capítulo 1. El versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Lo puedo leer? A Dios, habiendo hablado muchas veces. Sí, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, aquí hemos visto estos versículos también, que si bien en el pasado Dios habló en otros tiempos al pueblo de Israel a través de profetas, y sí, a través de sueños, tenemos a José y a, ¿cómo se llama? Jacob, a Daniel, interpretando sueños, pero esa forma de Dios hablar a los hombres ya no es el camino, ya no es la forma en que Dios habla el día de hoy. Hoy tenemos las escrituras y se nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es el mensaje y sus enseñanzas dadas a los apóstoles y a Pablo son las que estudiamos justamente en el Nuevo Testamento. Esa es la forma en que Dios habla a la iglesia al día de hoy. Entonces, estos soñadores hablan de su propio entendimiento, de su propia carne, acerca de sueños propios de poder, de crecimiento, o de mucha gente, o de planes, de activismo, pero todo está de acuerdo a su propio corazón. Y luego vemos tres características de estas personas. La primera es, mancillan la carne, justamente haciendo referencia al tema de Sodoma y Gomorra. Sí, dice, no obstante, de la misma manera, está hablando de Sodoma y Gomorra en el 7, y luego dice, de la misma manera, estos mancillan la carne. Sí, algo que nos enseñan las escrituras respecto a este cuerpo físico es que ahora es el templo del Espíritu. Es el templo del Espíritu. El Espíritu Santo vive en este cuerpo y hemos de tratarlo como tal. Pero estos soñadores mancillan la carne, manchan la carne, tienen una conducta inmoral, contaminan o profanan el templo del Espíritu de Dios. La segunda característica es que rechazan la autoridad, no reconocen su lugar en medio de la estructura divina de autoridad. Hoy en día, en muchos lugares se exalta la rebeldía. Se habla de los jóvenes que son rebeldes y se anima a las personas a ser rebeldes, salirse de la estructura, pues.
Yo pienso que hay una diferencia entre pensar diferente o ver las cosas de una manera diferente a abiertamente ser rebelde contra la autoridad. El tener un problema con la autoridad es tener un problema con Dios, y Dios nos da caminos o nos da herramientas o nos da medios para cuando una autoridad está haciendo mal su trabajo o su servicio. Entonces, ¿cómo apelar sin ser rebeldes? ¿Cómo apelar a una autoridad superior? Dialogar, hacer solicitudes, hablar con una autoridad superior, pero no la rebeldía. Y se impulsa mucho el día de hoy a los jóvenes a ser rebeldes, se impulsa a ser rebeldes. Y una de esas razones, una razón por la que se impulsa la rebeldía es justamente por autoridades impías, ¿verdad? Entonces, la autoridad impía o autoritaria o que no sirve de acuerdo a la instrucción que tiene o al deber que tiene, entonces provoca provoca rebeldía en las personas, ¿sí? Pero la rebeldía no es impulsada por las Escrituras. Jesús no fue un rebelde, como algunos dicen, que Jesucristo fue un rebelde y se rebeló contra la autoridad. Eso no es de ninguna manera cierto. Dios juzga a los rebeldes y rechaza a los rebeldes, ¿sí? La rebelión es una característica de Satanás, es algo que hay en el corazón y hubo en el corazón de Satanás, y es algo que hay en el corazón de estas personas, soñadores, que mancillan la carne y rechazan la autoridad, ¿sí? Y algo que hemos aprendido justamente que una de las características de Satanás fue desear el trono de Dios. Dice, subiré, me sentaré, seré como Dios, seré mi propio Dios. Esa es rebeldía, pues no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy el que me mando a mí solo. Yo soy mi propio Dios. Rechazan la autoridad, menosprecian la autoridad, no se sujetan. Y por otro lado, las Escrituras nos enseñan, y hemos estudiado en Hebreos, en Romanos, la instrucción para someternos a las autoridades, ¿verdad? Voluntariamente, en fe, someternos a las autoridades. Es la instrucción que Dios da a las personas en la familia, a la esposa en el hogar, en el matrimonio, a los creyentes en la iglesia. Es el someternos. El someterme es una actitud de fe y de humildad, reconociendo la estructura puesta por Dios. Entonces, esa es la segunda característica de estas personas soñadoras. Rechazan la autoridad. Y la tercera es blasfemar contra las autoridades superiores. Y nos pone el ejemplo del arcángel Miguel. Posiblemente Miguel es uno de los 2 o 3 de la estructura más alta. De la estructura más alta de los ángeles que Dios ha puesto. Dios tiene niveles o una estructura de autoridad en medio de los ángeles, y la posición más alta, de autoridad más alta, es el arcángel. Y Miguel, siendo el más poderoso, el de mayor autoridad, algunos comentaristas mencionan que Miguel era como el protector de Israel. También se menciona al arcángel Gabriel. En los libros apócrifos creo que se mencionan otros 2, Rafael y no me acuerdo, hay otro, pero en las escrituras que tenemos es Miguel y Gabriel. Y Miguel, aún estando en una posición alta de autoridad, él no se atreve a maldecir a Satanás. Están contendiendo por el cuerpo de Moisés, y más bien le dice, el Señor te reprenda. Esa es una actitud de respeto a la estructura de Dios, a no atribuirse algo que no le corresponde a él, y él está sujeto a la estructura dada por Dios, y le dice, el Señor te reprenda. Aquí algo que no está muy claro, y quizás es un tema que alguien puede por ahí luego estudiar o profundizar, es por qué estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Vemos en las escrituras que nos enseña que el cuerpo de Moisés no se supo dónde quedó enterrado, ¿verdad? Y posiblemente un comentarista dice que posiblemente lo que Dios deseaba
era que no se supiera dónde estaba el cuerpo de Moisés para que no fuera eventualmente motivo de idolatría, ¿verdad? Si los judíos o los fariseos enseñaban, tenían una clase de Moisés, se enseñaba la cátedra de Moisés, era la ley. Imagínense qué hubiera sucedido si se encontrara el cuerpo de Moisés o el lugar donde Moisés fue enterrado, ¿no? O decir, aquí está la tumba de Moisés, y que llegase a ser un lugar también de idolatría. Entonces posiblemente ese es el tema, que Dios no permitió que se encontrara el cuerpo de Moisés. Bueno, hasta aquí dice el versículo 10, dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y luego en el versículo 11, ¿alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lea el versículo 11? ¿Alguien? Yo, Versículo 11. Hay de ellos porque Adelante, Michael, por favor. Gracias. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál estoy leyendo? El 11. Sí, muchas gracias. Este versículo es, por decirlo, es la segunda, yo le llamé triada, o es la segunda mención de 3 historias del Antiguo Testamento. La primera mención de 3 historias está en el versículo 5, 6 y 7, que fue el pueblo de Israel, fue los ángeles que pecaron, y fue Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esa es la primera conjunto de 3 historias del Antiguo Testamento. En este versículo 11 es el segundo conjunto de 3 historias. Algo interesante respecto a todas estas menciones desde los evangelios y las cartas, cuando hacen mención de historias del Antiguo Testamento, lo que hacen de una manera relevante o es importante es que están confirmando que esas historias son verdaderas, confirman la veracidad de las historias, ¿verdad? Que no son mitos y no son cuentos, es historia que están recordando. Entonces Judas hace lo mismo, ya lleva 3 historias: Israel en el desierto, los ángeles que pecaron, Sodoma y Gomorra, y en el versículo 11 menciona otras 3 historias que son Caín, Balaam y Coré. De estas 3 historias, las relaciona a estos hombres con estos 3 varones también, Caín, Balaam y Coré. Cada uno de ellos sufrió sus propias consecuencias. Caín, por ejemplo, dice, han seguido el camino de Caín. Dice, estos hombres que son impíos, que han entrado encubiertamente, han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es muy triste porque teniendo el camino y la información para acercarse a Dios por medio de las ofrendas que Dios había instruido a Adán, y Adán y Eva instruyeron a sus hijos. Abel ofreció el cordero como el camino para ser justo, el camino para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y trajo el cordero sin mancha, derramando la sangre, y de esa manera ser justo, ser justificado delante de Dios. Pues Caín escogió su propio camino, sus propias obras, trajo lo que él quiso delante de Dios, buscando ser aceptado con lo que él traía de parte de Dios. Esta primera actitud de Caín en incredulidad es un camino que encontramos en muchas personas el día de hoy. Buscar a Dios en sus propios términos, buscar a Dios o ofrecerle a Dios lo mejor de mí mismo. Pues la noticia es de que Dios no va a aceptar nunca eso. Es el camino que Dios ha establecido a través de Jesucristo para llegar a Él.
Caín entonces no solamente trató de ofrecerle en sus propios términos su ofrenda para ser aceptado, Dios lo rechazó, pero luego incurrió con odio y enojo contra su hermano y lo mató. Fue el primer homicidio a Caín. Y después no solamente fue impío, tuvo violencia, avaricia, pero también dice que fue la primera persona. Bueno, Caín ignoró a Dios cuando Dios quiso hacer lo mismo, acercarse como lo hizo con Adán, con preguntas, ¿verdad? No condenó a Caín inmediatamente, sino lo mismo que hizo con Adán es: ¿qué hiciste? Tomaste del fruto que te dije que no comieras. Es buscar el arrepentimiento. Dios buscó el arrepentimiento en Caín, y la respuesta de Caín fue: ¿acaso soy guarda de mi hermano? E ignoró a Dios. No le contestó a Dios la segunda ocasión. Y Dios entonces lo dejó en su propio camino. Y esta persona, Caín, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo Caín después de que se fue de la presencia de Dios? ¿En qué pasó la mayor parte de su vida, yo creo? ¿Qué hizo de su vida Caín? ¿Alguien se acuerda? Estuvo diseñando su ciudad y construyéndola. Bueno, no dice que diseñándola, pero imagino que la debe haber diseñado. Ajá, dice el texto en Génesis que construyó una ciudad, construyó la primera ciudad. Entonces, el primer arquitecto, el primer constructor fue Caín. Pero el asunto es eso, que con incredulidad, sin haber arreglado las cuentas con Dios, siguiendo su propio camino, construyó su propia ciudad, porque Dios lo dejó errante y quizá erró por mucho tiempo, muchos años, hasta que él dejó de estar errante y buscó construir su propia ciudad a su manera. Esta es una actitud de arrogancia, pues, también, de hacer las cosas a su manera. Entonces, bueno, ese es algo similar entre estos hombres y Caín. La segunda historia tiene que ver con Balaam. ¿Alguien se acuerda de la historia de Balaam? Sí, se alquiló como profeta. Sí. Balaam se alquiló como profeta. A ver, Pepe, sí. Sí, se alquiló como profeta. Pero bueno, pues estamos viendo en Balaam que es la personificación del engaño y la codicia, ¿no? Eso nos lo dice en Números. Sí. Pues está hablando de los engañadores. Sí, es correcto. Sí, los engañadores, igual que Balaam, te van a decir lo que quieres oír si le llegas al precio, ¿verdad? Y tristemente, les digo que si entran los domingos, por ejemplo, bueno, yo si reviso mi Facebook, los domingos a las 10:30 de la mañana, tengo más de 20 opciones para escuchar un mensaje, ¿sí? O meterme o entrar a la transmisión de alguna iglesia, pues, en muchos lugares, de conocidos o desconocidos, porque tenemos muchos amigos en muchos lugares que son creyentes, y bueno, comparten la liga para poder entrar en esas iglesias, pero igual, unas iglesias son buenas, son sanas, pero de la misma manera, ahora hay un acceso muy, muy fácil a otro tipo de predicaciones que están lideradas por este tipo de varones, este tipo de hombres engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Y me doy cuenta que lo que las personas buscan, porque regularmente son iglesias donde va mucha gente, o mucha gente está conectada, o cuando se podían reunir, hay auditorios muy grandes, pues de 500,000 personas, 10,000 personas reunidas en un gran auditorio. Y mi pregunta es, ¿cómo puede tanta gente no darse cuenta del engaño? ¿Sí? Cuando se habla de dinero, cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de sanidades, cuando se habla de una vida mejor en esta tierra, y hablan de visiones de su propio corazón, no sé cómo es posible
que las personas no se den cuenta del engaño. Y mi única respuesta es quizá que esas personas posiblemente no son ni siquiera creyentes, ¿sí? No han sido transformados por el Evangelio, no conocen la verdad, entonces no pueden discernir, simplemente son personas que se acercan a un lugar donde se les habla de prosperidad o de sanidad o de salud y la gente busca eso, busca estar bien físicamente o busca estar bien en términos físicos o en este mundo terrenal, pues, y por eso hay tanta gente buscando eso, cuando la oportunidad la tienen los predicadores para enseñar la verdad y predicar el Evangelio. Entonces Balaam, como bien dice Pepe, es un profeta en Israel que lo quieren contratar o le quieren pagar para que en lugar de bendecir a Israel, maldiga a Israel. Y justamente el rey de Moab, que es el que le quiere dar este pago, es un pueblo perverso, pues es un pueblo idólatra. Y recuerden que Moab, mencionamos en la historia de Lot, de Sodoma y Gomorra, la hija mayor de Lot, ¿se acuerdan que emborracharon a su padre? Se acostaron con él. El hijo o el primer nieto, por decir, de Lot, de su hija mayor, es el padre de los moabitas, ¿sí? Y ahora el rey de Moab, años más tarde, es el que le quiere pagar a Balaam para que maldiga a Israel. Entonces Balaam, pues como que sí quiere contratarse para hacerlo, pero Dios le advierte que no vaya. Y ahí están los textos en Números 24 acerca de esta historia. Y finalmente Balaam, mira, lean, vamos a leer este versículo. Balaam es Números 24, en lo que termina la historia. Si quieren, anótenlo ahí. La historia de Balaam es desde el versículo capítulo 22, Números 22. Y es esta historia también de que la asna de Balaam, después de que él la azotó 3 veces, el asna le responde, pues, le habla a Balaam y le dice, ¿por qué me pegas? Entonces, esa historia está en Números 22, 23, 24 y 25. Pero vean cuál es el final de Balaam en Números 31. 31.8, ¿alguien lo lee? 31.8 de Números. Yo, Rafa. Dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Balaam terminó muerto a espada por mano de Moisés. Y luego en el versículo 16, si lo quieres leer ahí mismo, Leti, por favor. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevalecieran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Por culpa de Balaam, Balaam fue promotor de la idolatría en Israel y por eso terminó muerto a espada. Dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Entonces, esta es otra historia de Baal, pues, y dice, estos hombres impíos, falsos maestros, son también, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ustedes escuchen cualquier cantidad de predicadores de la prosperidad, del bienestar aquí,
son los primeros que tienen aviones, casas, carros y viven una vida de lujos. No tiene nada que ver con una vida de sencillez, de modestia, de servicio, sino se lanzan por lucro, por ganancia, en el mismo error que Balaam tuvo. Te va a decir lo que quieres escuchar si le pagas lo suficiente. Y luego la tercera historia en esta tríada del Antiguo Testamento es la historia de Coré. La historia de Coré también gira alrededor de Moisés en Israel cuando salen de Egipto, y Coré junta a 250 personas y se quieren rebelar y van con Moisés y le dicen: Moisés, ya basta hasta aquí. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Quién te puso a ti como líder? No nos has llevado al lugar que prometiste. Y Moisés va delante de Dios y lo expone y dice: bueno, al que Dios designe como líder o como la persona escogida para liderar esta caminata o este proyecto a Israel, que Dios sea el que decida. Pues, y el texto también es muy claro que Coré se quiere rebelar, pero finalmente la tierra se abre y Coré y todos sus seguidores mueren en ese instante. Dice, fueron llevados hasta el Seol directo, pues, ¿verdad? Se abrió la tierra y fueron llevados directito al Seol, sin escalas. Entonces, esos son los tres ejemplos, o ¿cómo se llama? Ilustraciones o personajes a los que se parecen estos engañadores, y que la iglesia en muchas ocasiones no se da cuenta que están ahí. Bueno, y luego la última parte, que es el versículo, yo creo que vamos a detenernos en el 12. Ahí está, en el 12 está el segundo, estos, ¿verdad? Dice, en el 8 dice también estos. En el 10 dice también estos blasfeman, ese es el segundo. Y en el tercero, estos, está en el 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su vergüenza y estrellas errantes. Entonces, hace una advertencia. Usa después cuatro historias, o no historias, sino 4 comparativos de la naturaleza, que son nubes, árboles, ondas de mar y estrellas errantes. Entonces lo podemos ir viendo. No sé, la mente de Judas quizá era una persona ordenada, y nos da primero una tríada, 3 historias del Antiguo Testamento, luego una segunda tríada, otras 3 historias que son Caín, Balaam y Coré, y después nos da 4 ilustraciones de elementos de la naturaleza. Ahorita nos metemos al de nubes sin agua, pero dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Acá en Guadalajara, no sé si los hermanos de Monterrey lo hacen o lo hacían cuando nos podíamos reunir, pero acá tenemos varios años usando el último domingo de mes para reunirnos a comer, ¿verdad? Para juntarnos a comer, quien quiera, quien pueda. Traemos comida, extrañamos la pasta de Víctor y luego las ensaladas ahí de los hermanos y los frijolitos del Doc. Y la idea es todos compartir algún platillo y estarnos juntos ahí después de la reunión para convivir, platicar, saludarnos un poquito más. Este tipo de reuniones de convivencia, compartir los alimentos, es lo que aquí se le llama ágape, ¿sí? Estos son manchas en vuestros ágapes. Esa reunión de convivencia en amor,
para compartir y convivir, era lo que los creyentes en la iglesia temprana, en el primer siglo, llamaban ágapes. El ágape sabemos que es la palabra, una de las palabras griegas para amor, es el amor de Dios, es una reunión para celebrar y para compartir el amor de Dios. Y entonces, en estas reuniones de convivencia en amor, ¿sí? Estas personas no aprovechan o no usan esas reuniones para convivir y compartir, sino lo usan para apacentarse a sí mismos. Ellos son la persona más importante. La comida es para ellos, la atención es para ellos, ¿sí? Ellos buscan que se les sirvan cuando es una oportunidad para convivir y para servir y compartir con otros. ¿Se acuerdan cuando Pedro, después de la resurrección, el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Que le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque llega hasta la 3ª vez preguntándole, como si la primera ocasión de la respuesta sí no hubiese sido suficiente, y Jesús le pregunta 3 veces. Y la respuesta, o después de que Pedro le responde sí, tú sabes que te amo, Jesús le dice, apacienta mis corderos, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Y le está hablando justamente de la encomienda que Jesús le está haciendo a Pedro en medio de la iglesia del libro de Hechos. Pedro se convirtió en un pastor para cuidar a los hermanos. Es un apóstol, pero también le está diciendo, apacienta mis corderos, ten cuidado o guía o apacienta, anima, enseña a mi iglesia, pues a mis corderos, a mis hijos, a mi cuerpo. Este encargo es uno de los encargos justamente que Dios da a los ancianos. Hemos hablado mucho del modelo bíblico de liderazgo, que en las iglesias debiese no haber solamente una persona que hace todo y que sea el ungido y que tenga la visión, sino un cuerpo de ancianos, 2, 3, 4, 5, 6 varones que cuiden al cuerpo, pues que prevengan al cuerpo de este tipo de personas, de enseñanzas falsas, y que tengan cuidado de las personas, de los individuos, con los diferentes dones que nos hablan en el libro de Romanos también. Bueno, pues cuando Pablo iba por las iglesias, dice que una de las funciones o cosas que hacía Pablo fielmente para el cuidado de las iglesias era establecer ancianos. En algunas iglesias no tenía mucho tiempo de estar ahí, pues, pero siempre buscaba establecer ancianos, que hubiera personas que cuidan bien a sus familias, ¿sí? Que cuidan bien a sus familias y que de esa manera también pueden cuidar a la iglesia. Y algunas personas, pues no sé si esta responsabilidad, Dios prepara los corazones de las personas, pues, para que puedan servir a los demás, para cuidar a los demás. No podemos cuidar a los demás si no hemos tenido el cuidado de parte de Dios como nuestro pastor, si no hemos estado firmes o si no estamos firmes en la fe y maduros, creo que no podemos cuidar de otros, pues. Entonces Dios encarga el cuidado de otros a personas que han pasado por tribulaciones, frustraciones y que han encontrado su fuerza en Jesucristo, en nuestra posición en Cristo. Entonces, estas personas llegan a ser pastores o líderes, o se dicen líderes o pastores, pero no es para apacentar al cuerpo, sino es para apacentarse a sí mismos. Bueno, eso es lo que dice el versículo 12, dice, son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Bueno, voy a tomar unos minutos más para hablar de la primera de las 4 ilustraciones de la naturaleza. La primera de las 4 son nubes. Si hablamos de las nubes,
tienen varias funciones las nubes. Encontré que, bueno, la primera puede ser claramente que nos dan sombra, ¿verdad? Protegen de los rayos del sol. El sol puede ser agobiante al mediodía, en la tarde, y buscamos la sombra. Las nubes pueden dar esa sombra pues para protegernos de los rayos del sol. Pero también evitan que la temperatura o el sol o la temperatura que ya está en la corteza terrestre salga, ¿sí? Mantiene también la temperatura. Las nubes hacen una función como de malla para evitar que la temperatura entre las nubes y la tierra se disperse otra vez al cielo. Bueno, eso es lo que leí. Y la última, que creo que es la más importante, es que son fundamentales las nubes en el ciclo del agua. Para el ciclo del agua, de hecho, las nubes se forman de aire y vapor de agua, ¿sí? Y en las nubes encontramos nieves, partículas de nieve o partículas pequeñas de hielo, ¿sí? Se forman gracias a la evaporación del agua. Entonces, la evaporación de ríos, lagos, el mar, sube, se guarda en las nubes, son como una concentración o un almacén de agua, y luego las nubes se mueven y literalmente vierten el agua que viene de otros lugares a lugares que lo necesitan, corren a los ríos y entonces eso se repite, ¿verdad? Entonces imaginen a unas nubes sin agua. Es como si fueran nubes, ¿cómo puedo llamarle? Nubes inútiles o nubes de adorno, pues, sí, como nubes de dibujo, están ahí, pero no sirven para nada, sí, están ahí, se ven, pueden estar bonitas, pueden ser grandes, pero no son nada. Estaba escuchando justamente unas historias de unas mujeres piloto, y una de estas mujeres piloto en los años, no sé, 30, 40, una de ellas llevó a su hija al avioncito, y entonces la niña tenía temor porque decía que le decía a su mamá, no te acerques a las nubes porque vamos a chocar, porque la niña pensaba que las nubes eran sólidas, ¿verdad? Entonces la mamá le dice, no tengas miedo, entonces la niña se sorprende porque el avión pasa en medio de las nubes. De hecho, las nubes es increíble lo que son, el diseño que Dios les ha dado, lo que hacen, concentrar cantidades grandes de agua y concentrar ese peso, mantener el peso del agua ahí arriba y luego verterla, como se dice, donde sea necesario, ¿verdad? Entonces, imaginen una nube sin agua. Estas personas engañadores que están en las iglesias, con todas las características que ya vimos, que son impíos, que son similares a Sodoma y Gomorra, que mancillan la carne, que blasfeman contra las autoridades, son como Caín, son como Balaam, son como Coré, dice, son como grandes nubes, pero sin agua, no sirven para nada, no traen ningún beneficio. Están de adorno nada más, son inútiles, solamente son visibles, pero no traen nada. Cuando encontramos que Dios ha diseñado la iglesia con los dones espirituales, o las personas con sus habilidades, talentos impulsados o dados por el Espíritu Santo, son de gran beneficio a los creyentes. La iglesia es edificada a través de las personas usadas por el Espíritu para consolar, para alentar, para reprender, para enseñar, para animar, para hacer compañía, para alentarnos unos a otros. Esas cosas son útiles a la iglesia, pero estas personas son inútiles. Dice, son como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Bueno, yo creo que aquí vamos a parar y la próxima semana vemos las otras tres ejemplos de la naturaleza, que son árboles otoñales, ondas de mar y estrellas errantes. También están muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Marcos. Si quieres despedirnos.